Son 43 los partidos inscritos para las próximas elecciones generales, que serán el 12 de abril del próximo año. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentaremos con una cantidad tan alta de organizaciones en competencia? ¿Cuáles son las implicancias para nuestro sistema político y democrático? Para conversar sobre este y otros temas de actualidad, hemos invitado al politólogo, docente universitario y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Fernando Tuesta Soldevilla. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías de Ojo Público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por la entrevista, señor Tuesta. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Hay 43 partidos inscritos para las elecciones generales del próximo año. Yo no recuerdo una cantidad tan grande. ¿Cómo llegamos a este número de organizaciones? Nunca ha habido un número tan alto en la historia. En el año 2006 llegaron a inscribirse hasta 26 partidos. Ya fue un pico bastante alto, pero este número nunca siquiera se había acercado. Ni lo soñábamos, ¿no? Mira, sin embargo, debo decirte que dentro del paquete de reformas sí se podía pensar que la oferta iba a crecer. El tema es que había medidas para que esto no terminara, me refiero al número, el día de la elección. ¿De qué manera? Con las primarias. Claro. Tú decías, en realidad el número va a crecer por varios factores, porque ya hay un proceso de fraccionamiento de hace algún tiempo. En este siglo, digamos, el número de partidos era mucho mayor que décadas anteriores en la historia. Pero además hay una desafección enorme en relación a la política y los partidos no son atractivos para mucha gente. Asimismo, yo creo que hay un tercer factor en donde la lección que muchos políticos o que quieren hacer política hacen es que no necesitan tantos aparatos. O sea, si ellos llegaron, ¿por qué nosotros no? Y de alguna manera tienen razón, sí, ¿no? Sí. Entonces, la idea de la reforma era, si tú tienes un menú de 10, que son los partidos que hay en el Congreso, y la gente los rechaza, tú vas a crecer el menú. Bueno, pero es 43, inicialmente el menú. Pero ahí venía el tema de las PASO, y las PASO son clave, porque tenían 4 funciones. La primera función es una función participativa. No hay elección interna, selección de candidatos que pueda atraer tanta gente de manera participativa. En segundo lugar, teníamos una función de legitimación, porque al ir tanta gente, al involucrarse, legitima el proceso. Tercero, competitividad interna, porque el voto preferencial ingresaba a las PASO. Y cuarto, no menos importante, porque tenían lo que se llama la capacidad reductiva. Claro, al haber un umbral, el mínimo de participación, los partidos salían. Entonces, mira, yo de 43 no hubieran pasado de 15. No hubieran pasado de 15. Y de esos 15, no creo que vayan a ingresar al Congreso. Eso podemos conversarlo después. 8, 6. Pero el Congreso se tumbó las PASO. Bueno, el Congreso se tumbó las PASO. Anuló, pero no, sí, porque al no serlas obligatorias, pero claro, ya las deformó. En la práctica las ha anulado. Y quizás sería bueno precisar por qué decimos que no las anuló, pero en realidad está ahí en la norma. En realidad es un adorno. Ninguna de las 3 modalidades que ahora están en la ley, que regresamos al inicio de la ley de 2003, pero en esta ocasión ningún partido, como está grabado acá va a aparecer, el día que escojan la modalidad, todos van a escoger la modalidad tercera, que es de delegados. Sí, es lo más probable. Y además por una sencilla razón, por supervivencia. Porque la ley dice que el umbral es 10%, dice más que las PASO, 10%. Claro, entonces escoge las PASO. Pero 10% son sobre 100 delegados. No, pero el 10%, por eso en las PASO serían de 27 millones, claro, 2.700.000. De sus propios partidos, 300.000 en el caso de la modalidad B, solo militantes.
serían llevar 30.000. En cambio ahora es 10% de delegados, puede ser 3. Sí, también. No hay, Claro. no hay, ¿no? Ahora, es contraintuitivo esto de que la gente no confía en los partidos políticos, pero tenemos 43 inscritos, ¿no? No, pero nuevamente, ¿no? La gente muchas veces prefiere dos cosas. Crear partidos que incorporarse a alguno. Crearlos a su Alguno. imagen y semejanza. Bueno, este es el país donde mucha gente quiere ser presidente y parlamentario y dos Se mira en el prefiere- espejo y dice quiero ser presidente, ¿no? Pero mira, hace décadas atrás, no solamente en Perú, sino en América Latina, tú tenías que pasar por un partido. El 90 con Fujimori se demostró Que no era que eso necesario. terminó. Eso se terminó. Y entonces tú has tenido presidentes con partidos como Toledo con Perú Libre, que ya no existe. Pero posible. Perú Posible, que ya no existe. El caso de Peruanos por el Cambio, con Que PPK, tampoco existe. que tampoco existe. El Partido Nacionalista, con Ollanta-Humala, que no existe, o cuya duración, tiempo de vida, es extremadamente corto. Entonces, en los últimos 30 años, el único que tenía un partido, digamos, tradicional era Alan García, pero por otros factores, ¿no? Y que existe con la justa, ¿no? Y que existe y que ahora, bueno, ha vuelto a inscribirse, pero digamos, no es el mismo APRA de antes, ¿no? Ajá. Un sector político, por cierto, lo suele culpar a usted y a la Comisión de Reforma que lideró de la situación actual. ¿Se siente responsable de alguna manera por esta situación? Me causa asombro por otorgarnos un poder tan grande que carecemos. Yo no soy parlamentario, yo no voto, nada. Lo único que proponemos son ideas, planteamientos. Ese es uno. En segundo lugar, quien las aprobó fue el Congreso. A mí me causa gracia ver a congresistas que hablan en medios de comunicación atacándome y luego ir al diario de debates o las estadísticas y ver que votaron por eso, lo que ahora critican. Pero además, ¿quién los mandó a votar? Supuestamente eran tan malos. Pero lo que no dicen, y cuando yo los cuestiono, díganme cuáles son aquellas medidas que supuestamente llevaron a esto. No responden. Porque lo único que hacen es repetir una historia creada siempre para responsabilizar a terceros. Pero yo les pregunto, dime una. No te digo que me recites todo lo que se hizo, pero en resumen, en realidad, de todas las propuestas que hicimos, se aprobó muy poco. La Eso es lo que no dice, bicameralidad ¿no? sí se aprobó. La bicameralidad sí se aprobó. Aunque usted ha dicho que está diseñada para favorecer a quienes son actualmente congresistas. Sí, pero no, yo estoy a favor desde que hubo el golpe. Estoy a favor de la bicameralidad. Es más, esa medida que nosotros la propusimos al gobierno, porque fue una propuesta para que el gobierno lleve al Parlamento, no la llevó la de la bicameralidad, la nuestra. El expresidente Vizcarra, esa de ahí, no la llevó, pero sí la había sometido antes a referéndum. Él porque también pensaba que era una mejor propuesta la bicameralidad, pero cuando en el Congreso de la República modifican artículos, sobre todo en la relación ejecutivo-legislativo, da marcha atrás. Pero yo soy una persona de las que apuesta por la bicameralidad, creo que es un mejor diseño. Sin embargo, hay una serie de problemas que espero en el futuro se puedan arreglar, ¿no? Pero que ha sido diseñada a medida de los congresistas. De hoy. De hoy, por ejemplo, solamente por el tema del requisito de la edad. En ninguna parte del mundo, Enrique, la edad mínima para ser senador es 45 años. En ninguna parte. En Italia es 40. En 40 es lo mínimo. Y es bastante, ¿no? Y es bastante. En el Perú, por tradición, era 35. Pero además, la pregunta salta cuando dices... Para un presidente es 35 años, claro. Entonces, ¿cómo vas a exigir más a un senador 10 años más que a un presidente? Entonces, tú, mientras más se eleve la edad, sobre todo en un país con pirámide poblacional joven, hay muchos de los que no van a poder acceder.
Pero claro, uno dice, bueno, ellos también se van a perjudicar. Pero no, porque ahí viene este rabito de la norma, dice, o haber sido congresista. Claro. Entonces, he publicado la lista de quiénes son estos beneficiados. Son 36 congresistas que el próximo año no cumplirían 45 años. Y sin embargo, podrían postular, ¿no? O sea, eso no lo ves en ninguna constitución del mundo. De verdad, es hasta vergonzoso. Pero lo hicieron para favorecerse a ellos, posiblemente. Sin duda, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿qué dice de nuestra democracia este número tan alto de partidos, señor Testa? Bueno, es una democracia evidentemente precaria. Los partidos no solamente son intermediación, sino son representación. Creer que muchos es mejor, esto no es así. En este tema suele funcionar la máxima de menos es más, ¿no? Claro. En realidad no hay un número de partidos, no hay número ideal. Claramente 43 no. Pero claramente 43 efectivamente no lo es. Si tú observas, por ejemplo, América Latina, en todos los países hay fraccionamiento. Mejor dicho, ha aumentado el fraccionamiento. Lo que ocurre en el Perú, sin embargo, es que al fraccionamiento se le agrega que es no solamente un número alto, que no hemos sido un país que ha manejado la política en términos de coaliciones. No somos un país de coaliciones, no somos un país de alianzas, no somos un país como mismo Argentina. O sea, Milei no es que tiene un partido nada más, es una coalición que lo lleva al poder. En Chile vamos a volver a tener elecciones, es un país de coaliciones y casi todos los países tienen coaliciones. El nuestro no tiene una tradición de coaliciones. Cada uno quiere ser cabeza de ratón. Y esos son los problemas que están enfrentando los partidos de hoy. ¿Cuántas coaliciones los 43 se vislumbran o ya están más o menos consolidándose? Hay conversaciones consolidadas, ¿no? Es hasta agosto, ¿no? Al último más pueden terminar sí haciendo coaliciones. ¿Pero qué coaliciones? Es que en el Perú, vamos a sincerar las cosas. En el Perú las coaliciones, por más que quieran revestirlas de ideología, etcétera, lo que se discute al final de cuentas son, ¿sabes qué? Puestos. Claro, el orden en la lista parlamentaria. O presidencial y parlamentaria. Eso es. Y una vez que llegas al Congreso, probablemente esa coalición, como las pocas que ha habido, se rompen, ¿no? Si se rompen partidos, imagínate cómo se van a romper coaliciones, ¿no? ¿Le preocupa que en las siguientes elecciones regrese el tema del fraude electoral para tratar de desconocer los resultados? Bueno, siempre es una preocupación, sobre todo porque en el 2021... Que ya es como una tendencia mundial, además, ¿no? Claro, hay una tendencia... Están haciendo lo mismo. Claro, pero esto se inicia básicamente, digamos, con Trump en la elección anterior donde él pierde, ¿no? En el 2016. Y además es el fraude adelantado. Si no gano es por fraude. Eso lo hizo Bolsonaro también y eso se replicó en toda América Latina. Lo que lo facilita cuando los resultados son más estrechos. Algo así que por ley, oye, si te gana por todo, di que es fraude de todas maneras. Y eso ha roto en el Perú una suerte de acuerdo explícito, que además es democrático, de respetar el resultado y reconocer al ganador. Bueno, acuerdo que ya habíamos asumido durante varios años. Claro que sí. ¿No? El 2001, el 2006, el 2011 y 16. 16 no. 16 no, porque Keiko Fujimori no reconoce. Claro que tampoco hace tanto problema. Pero acusa fraude. No. Por ahí hablaron, ¿no? Pero no llegó pues al poder judicial. A tanto. Es que luego vino el contexto internacional también, ¿no? Entonces, yo creo que quisieron hacer lo propio el 2022. 21. No, el 22, coaliciones regionales y municipales. Okay. Lo que es el alcalde de Lima. Bueno, sí. Y lo curioso de todo es que el alcalde de Lima, en la campaña, hablaba de lo mismo, pero él gana con menos del 1%. Y no dijo nada. No solamente eso, con las mismas reglas,
con los mismos organismos electorales. No dijo nada. En cambio, el resto respetó ese resultado. ¿No? Ese es cuando, digamos, hay pues tanto que hablan, el doble rasero está plasmado ahí, ¿no? Mira, si es que hay elecciones ajustadas en segunda vuelta o incluso en primera entre quienes pueden llegar a segunda, de todas maneras van a hacerlo. Lamentablemente nuestros políticos sacan lecciones de los aspectos negativos, no sacan lecciones de los aspectos positivos, ¿no? Porque también la calidad de ellos pues ha bajado, o sea, el nivel, la visión que puedan tener. Esperemos que en estos 43 partidos y en los que ya no son tan nuevos, pues haya cambio generacional, algunas figuras. Bueno, siempre la elección, y eso es lo que quizá es la parte de fe, es una oportunidad, ¿no? Pero también el Perú es el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Sí. Estuvo en el Congreso respondiendo por el tema del expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y la contratación de usted como consultor ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Está en calidad de testigo en este caso. ¿Qué responde sobre estas imputaciones? Bueno, son dos cosas. Se imputa una suerte de contratación irregular porque ante una cantidad de dinero que en el Estado no puede pagarse, digamos, en un contrato, dicen que se fraccionó. Lo que no dice la acusación es lo siguiente. De la congresista Muros, ¿no? De la congresista Muros. Lo que no se dice en esa acusación es lo siguiente, no sé si por desconocimiento o mala fe, es que para cada proceso electoral se dan normas de excepción de contrataciones de bienes y servicios del Estado, sobre todo de servicios. ¿Por qué? Porque un proceso electoral, y va a ocurrir ahora, lo va a hacer la OMPE, Jurado y RENIE, tiene que contratar cientos, incluso de miles de personas. Y entonces las limitaciones que hay de máximo 8 UIT, eso no es posible, y menos concurso público. Entonces decía, ¿cómo lo contrataban sin concurso público? A nadie. O sea, si fuera solamente a mí, uno diría, bueno, en segundo lugar, ¿por qué no me voy a someter a un concurso público? En materia electoral, donde he hecho 44 años de mi carrera profesional en esto, y donde creo haber cubierto todos los campos dentro de la especialidad, eso está levantado. Incluso la OCE, la Contraloría y todos los informes, ninguno han señalado de que había esto, lo que la señora Mónica Yaya, que hizo una campaña, que es la que asesora probablemente, la que entrega esta información de militancia prista, es la que movió todo esto. Y ella no creo que no sepa que en la ley de presupuesto del año 21 y 22 estaba el levantamiento de una serie de requisitos que normalmente se da. Cuando yo era jefe de OMPE, durante 4 años, nos daban esas normas. Si no, no es posible hacer una elección. Lo segundo es que hubo efectivamente una auditoría de control. Y resulta ser que estos señores hicieron una mala auditoría, diciendo de que yo no cumplía los requisitos. ¿Cuál era el requisito? Ser experto electoral mínimo 3 años. Y había un solo documento donde decía que uno de los tantos que yo tenía, 2 años, 9 meses, 3 semanas. Si esas personas hubieran tenido criterio, porque eso tiene que tener criterio, hubieran dicho, pero el señor ha sido jefe de OMPE, acá está 4 años, solo con un solo papel. Tenían en el jurado un pioner con toda mi documentación. Entonces, la segunda acusación es que yo fui contratado irregularmente porque no cumplía los 3 años. Una barbaridad que ayer, evidentemente con documentación en la mano, recién me han dado después de 2 años la oportunidad de levantar los cargos que por supuesto lo hicieron de manera pública algunos congresistas. Esta señora, Willax, Expreso, haciendo una campaña de desprestigio contra mi imagen, reputación, de quien se me puede criticar de cualquier cosa, pero sobre este tema yo no creo que le haya dedicado a nadie tantos años de su vida. Ahora, dirías que más el objetivo es Salas Arenas. Sin duda, yo sí creo, porque en realidad
a mí no me va a pasar nada. Lo que va a pasar es que el argumento es que éramos amigos, cosa que yo nunca conocí al expresidente Jurado antes, y entonces me tenía que beneficiar con contratos. A mí me benefician con contratos. Imagínense, a mí me han llamado aquí y afuera, lo siguen haciendo, porque trabajo en este tema años. Es más, mi principal actividad de hace muchos años, décadas, soy profesor universitario a tiempo completo y donde enseño materias que tienen que ver con este tema, ¿no? Pasemos ahora a otros temas más de actualidad, ¿le parece? Claro. La presidenta Dina Boluarte promulgó, arropada por congresistas, la ley que afecta el trabajo de los ONGs. De distintas organizaciones se ha denunciado que lo que se busca es callarlas. ¿Está de acuerdo con esto? Totalmente. Además, no solamente yo, sino estamos hablando de organismos internacionales, estamos hablando incluso hasta de embajadas que no pueden ser pues acusadas de ninguna manera de ser... De caviares. De enemigas, además del régimen, ni mucho menos, ¿no? Pero además, que lo que no se dice es que el porcentaje mayor de ese dinero que viene a los países como el nuestro van sobre todo a sectores vulnerables en todos los sentidos, sectores vulnerables donde también se niega el derecho. Entonces, esta ley muy aplaudida y donde la presidenta ha felicitado a los congresistas, es una de las peores leyes que se ha dado, así de simple. La señora Boluarte, además, es curioso, así como ahora su ex premier Otárola, ahora la presidenta se desdice y hace lo que ha hecho antes de ser presidenta, ¿no? Se ven videos, escritos, intervenciones, etcétera. Es otra. Se acomoda al poder. Ella está a gusto con el poder. En realidad es una persona que tú te das cuenta que saborea el poder, ¿no? Le gusta el poder. Bueno, a todo político le gusta el poder, ¿no? Sin duda, pero en ella hay un nivel, digamos, de degustación mayor. Para ser político tienes que tener ambición por el poder. Sí, por supuesto. Si no, no eres político. Pero, digamos, una cosa es eso y otra cosa es lo que vemos delante de ella, ¿no? Lo que acompaña quizá al poder, esa es otra cosa. Finalmente, han habido políticos que han llegado al poder y han terminado como presidentes o como representantes sin haber incrementado sus cuentas, sin haber mostrado toda esta, una serie de gastos que nunca se tuvo, ¿no? Repito, el político obviamente lo es porque está asociado al poder, pero hay formas. Por cierto, siempre se decía que ella no llegaría a terminar su gestión porque no contaba con suficiente respaldo. Lo real es que al parecer llegará hasta el 2026. Y dicho sea de paso, es verdad que los congresos son impopulares en el mundo. No conozco caso de algún congreso que lo sea. Pero en el caso peruano, pues los niveles de aprobación son casi unánimes, ¿no? ¿Cómo han conseguido mantenerse pese a su altísima desaprobación? Mira, yo era de los que decía que si pasaba el año iba a terminar. Porque en el Congreso se ha llevado a este aprendizaje o lectura. Si el momento más difícil, donde se han cargado 50 personas, o sea, no hubo adelanto de elecciones, no hubo renuncia, no hubo nada. No hay nada de los que lo va a sacar de allí, de ninguna manera. Para empezar, los congresistas ni se lo plantean. Y además creo que ellos ya se sienten seguros de acá de adelante. Si están seguros, pueden hacer cualquier cosa. Pueden, por ejemplo, aprobar cualquier ley. Pueden enviar al Ejecutivo, incluso si le moleste a la presidenta, lo aprueban por insistencia. Y si es inconstitucional, tienen su brazo que está en el Tribunal Constitucional. No solamente hay un vaciamiento de la democracia en términos generales, sino en nivel institucional es una captura de estas formas de relacionarse
y que ha ido, creo yo, en un nivel no visto. Yo no me acuerdo, salvo en los 90, que obviamente había un control, pero un gobierno autoritario, ¿no? Acá por lo menos aparentan el juego de equilibrio de poderes, además se lo dicen, estamos en derecho. Claro, lo reiteran, ¿no? Entonces, yo creo que ella va a seguir. Sin embargo, acá hay una doble dinámica. Ella les es funcional al Congreso. Les es funcional. Está allí, está en la presidencia, pero no gobierna. Es la presidenta, pero no gobierna. Es como los parlamentarismos, como un jefe de Estado, ¿no? Simbólico, protocolar, en fin, se toma foto, viaja. Pero ella no decide sin la luz verde del Congreso. Sin embargo, los partidos del Congreso quieren mantenerse en el poder o lograr la presidencia. Y viene la campaña. Y no hay peor campaña que hagan tu asociación como partido en relación al gobierno. Entonces tú has visto que hay algunos hasta hace poco que ya se están bueno, las Santibáñez, digamos, fue un ejemplo. Sí, es un ejemplo y va a seguir conforme te acerques allí. Si es que sale un caso en donde es inevitable, porque además ya nadie la puede abiertamente apoyar, podrían vacarla. Pero yo creo que en un extremo nada más. No creo, como dicen, que no va a llegar en general. Bueno, ya estamos a cuánto tiempo y no pasa nada. Porque además se les crea a ellos un problema. ¿Quién sería por sucesión presidente de la República? El presidente del Congreso. Ya, pero el presidente del Congreso no es necesariamente el que está en ese momento allí, porque tiene que ser un acuerdo de partidos. Es quién va a estar allí. ¿Quién va a querer asumir? ¿Quién va a querer? Bueno, de repente montones. Yo creo que pero me refiero a es que acá tú no lo asumes en términos personales, en el sentido de repente tú estás asociado a un partido, por lo menos las figuras más relevantes de un parlamento mediano, ¿no? No va a ser pues uno que nadie ha escuchado quién es, ¿no? Bueno, Merino tampoco era ciertamente una figura conocida, pero digamos, no va a ser eso porque además te tienes que encargar del gobierno en una etapa que no necesariamente va a ser la más fácil, ¿no? Pero en resumen creo que ella va a seguir, es funcional, van a ver, de repente les pueden bajar hasta gabinetes, pero nada más. O sea, hacer para la tribuna también un poco de espectáculo. Y la última pregunta. Ollanta ha sido el tercer presidente condenado en el Perú, después de Fujimori y Alejandro Toledo. Desde luego que falta la sentencia en segunda instancia, la defensa ha anunciado también un habeas corpus. Él fue en su momento, como otros, una promesa de cambio con otros que han pasado por la presidencia, ¿no? ¿Por qué cree que nuestros líderes políticos que han llegado a ser presidente, la gran mayoría de ellos tienen problemas con la justicia y han acabado en estos temas? Bueno, la mayoría de los presidentes han estado relacionados, no la mayoría, sino un grupo con un problema de financiamiento de campañas. Claro, el caso Lavallato. El caso Lavallato, pero que a su vez los asociaba, obviamente, con la respuesta y contraprestación de ese servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos, ¿sabes qué?, de un país en donde, evidentemente, la política es dependiente de la economía. No hay autonomía de los políticos, no hay autonomía. Y luego, lamentablemente, el deterioro de las élites políticas, el deterioro de la calidad de los políticos es enorme. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones, ¿no? Más, menos, están casi todos involucrados. Todos hablan contra la corrupción y terminan en lo mismo. Ahora, esto puede verse de dos maneras. Una vez estuve en Argentina y me decía, ¿de dónde eres? ¿De Perú? Ah, caray, dice, ¿en Perú? Sí, los meten presos. Meten presos a todos los presidentes. ¿Qué país puede mostrar
digamos, Ese nivel de efectividad. estas medallas, ¿no? Claro, depende cómo lo veas, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío, lo cual es cierto, no deja de ser cierto esta parte que te dice en qué país se los procesa, investigue, incluso se los llega a sancionar. Dice algo también, algo bueno. Pero por otro lado también te dice esa parte que tú bien señalas, casi todos asociados a la corrupción. Lo que me decían ahí es, lo que pasa es que en nuestro país, se refería a Argentina, es solamente tenemos esa parte asociada a la corrupción, nada en la justicia. Y entonces, de verdad, todo es una mirada a América Latina y este es un caso excepcional, es un caso de estudio. Perú es un caso de estudio. Nuevamente, ¿no? Siempre hemos sido un caso de estudio. O sea, ser presidente en el Perú se convirtió en un trabajo de alto riesgo, ¿no? De todas maneras. Fernando Tostas Soldevilla está con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista.